Nos encontramos en el estudio del maestro Javier Vallejo, un espacio que concentra décadas de historia del fotoperiodismo mexicano. La conversación que sigue no es solo un recuento profesional, sino el testimonio de una vida marcada por la técnica, el riesgo y la memoria. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el estudio del maestro Javier Vallejo. Nos recibe hoy a Galería 7Cs de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias, maestro, por recibirnos hoy en su estudio, en su espacio, para hablar un poco de quién es usted y su trayectoria. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por visitarme y porque no me olviden. No, pues ¿cómo vamos a olvidarlo? Con esa trayectoria tan grande, tan larga que tiene, digo, haber sido de las comitivas en giras presidenciales, haber estado en la guerra de Vietnam como fotoperiodista y muchas otras cosas que vamos a estar ahorita platicando con usted. Pero si me permite, me gustaría primero empezar en el origen, ¿no? Lo que habíamos dicho. Sé que su familia se ha dedicado a la fotografía durante mucho tiempo, que esto de alguna forma le viene en el ADN, ¿Herencia? Sí, de herencia. Sí. Pero, ¿cómo fue esto? La relación de Javier Vallejo con la fotografía comienza antes de su nacimiento, en la historia de su padre, marcada por la Revolución Mexicana y el trabajo artesanal. ¿Cómo fue cuando su papá se introduce a la fotografía y que se lo hereda después a usted, ¿no? Este gusto. Bueno, él tuvo una infancia también difícil porque le tocó la época de la Revolución. Tenía 13 años. Les quitaron 2 ranchos de cafetaleros. Después se vino a Huamantla, luego estuvo en México. Y ahí aprendió la fotografía con un fotógrafo que introduce por vez primera la luz artificial, que era algo increíble. No existía en ese momento. Estoy hablando del año 2025. Puede ser que menos, como en el 9 por ahí. Entonces él se da cuenta de que están tomando fotos con luz artificial y se mete al estudio. Pues él estaba chiquillo y le pregunta, sí, dígame, niño, ¿qué le podemos servir? Y dice, ya vengo a trabajar. Ah, sí, ¿quién te manda? No, yo. Entonces así de repente se presenta él solo y pues lo agarraron luego. A ver si limpia ese piso, quita las ventanas. Y ahí empezó a tener el contacto directo con la fotografía. Él empezó con el primer fotógrafo de la Ciudad de México. Entonces, pues tenía muchos secretos. En esa época la fotografía los reveladores eran un tabú. Nadie transmitía una fórmula, que todo se hacía a base de fórmulas preparadas en balanza, el sulfito de sodio, el hidroquinón, el hiposulfito, todo era medido para poder revelar las fotografías que hoy conocemos. Ahí aprendió su papá esto de la fotografía. Exactamente. Ahí, ya posteriormente puso su estudio. Sí, se regresa a Apizaco, pone el estudio en Apizaco y ahí empieza a tomar bodas, 15 años y eso. Pero ya éramos 5 hermanos y Apizaco ya no daba lo suficiente, ya no era capaz de dar suficiente economía para 7 gentes, 8. Entonces decidió venirse a San Luis Potosí, así como escoger Querétaro, escoger otro, escogió a San Luis. Y se vino para acá en el 41. Yo llegué de 4 años y abrió su estudio exactamente al lado de la casa de Manuel José Otón. Okay. Ahí hay un garage y en ese pedacito empezó a poner su estudio y a tomar fotos sobre todo de identificación. Yo empecé con la prensa. Fotoperiodista. Fotoperiodismo hice en el periódico El Sol de San Luis, soy fundador del Sol de San Luis. Entré el 4 de diciembre de 1952 y el periódico lo sacamos el día 5 de diciembre del 52, fue el primer número. Participé en él porque revelamos fotos de las vueltas de México. Ahí venía el Borrao Cepeda, venía Blasco Aguilerí, venían gentes en esas fotos que nos mandaron de Guadalajara. Porque eran etapas de San Luis, Querétaro, o sea, en la Vuelta de México.
Y esas fotos se publican por primera vez en el primer número del Sol de San Luis. Aquí el periódico de San Luis me abre las puertas y me permite pues empezar una carrera dentro de la información gráfica. Yo no tenía la menor idea de hasta dónde podía llegar. El que fuera un fotógrafo, entré como laboratorista, pero luego el director me dio una cámara y empecé a tomar las fotos con deportes y entrevistas. Y ya empezó uno a involucrarse con personajes de San Luis muy importantes, ¿no? Porque empieza uno con obispos, con presidentes, con gobernadores, políticos, con funcionarios, con empresarios, con obispos, con todo. O sea, cuando usted entró no buscaba ser periodista, no buscaba ser fotoperiodista. Yo, un poco azar de la vida. No. A mí me mandaron a revelar las fotografías, pero cuando me involucro ahí es porque me llamó mucho la atención que podía uno asistir a muchos lugares y estar en primera fila de cualquier evento, bueno o malo. Aquí fue cuando el trabajo de fotoperiodismo dejó de ser solo un oficio para convertirse en algo más. Tenemos 10, 12 eventos muy fuertes, en el cual yo le llamo, viví en el filo de la navaja. Nos tirotearon en un hotel, o sea, por lo mismo, por ser periodistas, ¿no? Claro. Salimos bien porque nos adelantamos al tiroteo. O sea, después, ahí tengo una lista. Ahorita, o sea, usted ha vivido experiencias muy fuertes. Muy fuertes. Galería 7Cs te lleva desde el laboratorio hasta la primera fila de la historia. Lo que comenzó como una herencia familiar se convirtió en una vida entera de experiencias que merece la pena conocer.